estás? Yo soy Marta, pero también soy Paola, así que puedes decirme Marta Pao y te doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tutorial del maquillaje que usó Jimin para su fotofolio. Este maquillaje que aparecerá por acá. Y mientras hacemos este tutorial, este maquillaje inspirado, vamos a platicar acerca de Busan, la ciudad natal de Jimin y de JK, porque aquí van a salir no solo con el maquillaje de Jimin, sino con datos acerca de Corea, porque aquí vamos a aprender mucho el día de hoy. Tengo ganas de compartir mucha información, entonces vamos a empezar y ya me voy a callar. El maquillaje que trae Jimin en el fotofolio, desde que lo vi, me encantó. Y además es un maquillaje que es súper simple, que puedes sacarte del apuro para alguna fiesta, inclusive como para Halloween. Entonces creo que es un maquillaje que cualquiera puede hacer y que se puede hacer con muy poquitos productos. Entonces vamos a intentar recrearlo, ya que yo no tengo las estrellitas que tiene Jimin ahí, pero con glitter creo que podemos solucionarlo, se puede solucionar, podemos hacerlo. ¿Y qué más? Pues ya, nada más es eso. Ya empecé yo desmaquillándome porque traía rímel y así. Entonces voy a empezar tapándome las ojeras. Yo utilizo este corrector de L'Oreal. Entonces este corrector de verdad es muy bueno. Entonces voy a empezar tapándome las ojeritas, pero el truco que yo hago para que no se me vea como transparente el ¿cómo se llama? El corrector, es dejar que se seque un ratito. De hecho pueden ponerse, si tienen de esos ventiladorcitos que venden, súper bien, porque eso les ayuda a que se seque primero el corrector, o si no, como yo ahorita, con un papelito, háganse así para que se seque. Y bueno, mientras vamos a echar el chisme de Busan, porque si no sabían, Jimin y JK son de allá. Jimin específicamente es del distrito de Gyeongju, espero haberlo pronunciado bien, y Jungkook es del distrito de Mandeong-dong. Aquí y les pondré algunas imágenes de las ciudades donde nacieron Jimin y JK. Y bueno, ¿sabían que Busan es la segunda ciudad más grande de Corea? Y de hecho está dentro de las 15 ciudades más grandes del mundo. Que ya se secó mi corrector, entonces voy a empezar a difuminarlo con esta esponjita chiquitita. Vean, esta esponjita bebé, que ya está mojada para que no absorba tanto producto. Y no me gusta como extender tanto el corrector, solamente como en la zona de la ojera. Y en esta, de hecho miren, agarro como el mismo de aquí para hacerle, ahorita le voy a pasar la que es como más grande para difuminarlo bien. En el párpado también, tampoco me gusta poner tanto en el párpado porque yo tengo el párpado graso, entonces luego se hace un batidillo. Entonces yo lo que hago es como que lo que sobra me lo pongo y es también sirve como prebase para las sombras que vamos a utilizar el día de hoy. Y ya con esta esponja más grande termino de difuminar todo lo demás. Seguro que así el maquillaje, el corrector, les va a tapar más. También cuando tengan alguna manchita de algún granito, un lunar, no sé, lo que quieran tapar, déjenlo así, déjenlo reposar. Porque yo también sufría antes mucho de eso, de que sentía que ningún corrector me funcionaba, pero no era el corrector, en realidad era que no lo dejaba secarse y pues se transparenta. Se ve como que no trajeras, como que no sé, se ve como raro. Y ahorita me veo un poco mapachosa, pero confíen en el proceso, les prometo que esto va a mejorar. Ahorita voy a sellar el corrector. Estoy utilizando este polvito de Maybelline, que es el Fit Me. Y me gusta mucho este polvo para las personas que tengan piel grasa. No me gusta aplicarlo en toda la cara, solamente como en la parte del centro donde brillas más, en la zona T y eso. Como que a mí no me gusta llenarme de polvo en toda la cara, a pesar de que tengo la cara grasa. No me gusta empolvarme tanto, me gusta que la
piel se vea glowy, entonces solo me aplico como en la frente, en los párpados, la ojera y como en esta área de las comisuras de aquí y ya. Después de que terminamos de sellar el polvo, digo, el corrector que nos pusimos, vamos a tomar una de las sombras. Voy a utilizar esta paleta, este cuarteto de paletas. De verdad no necesitan mucho para hacer este tutorial. Voy a utilizar este cuarteto de Bobbi Brown. Ahí está al revés. Ahorita lo voy a abrir para que lo vean. Son como sombritas súper básicas, como pueden ver. En tonos cafezosos y así. Y de hecho solo vamos a utilizar un delineador negro y esta sombra de House Labs de Lady Gaga que me encanta. Y bueno, vamos a tomar una brochita. Y vamos a tomar primero el tono que es como tono piel, como el tono que más se parezca a tu piel. De hecho también podrías yo ya me puse como polvo. Inclusive si ya tienes como el mismo polvo que tenga un poquito de color, con eso basta. Y ya empiezas te saltas este pues. Pero yo sí quiero ponerle un poquito de como para neutralizar si tengo ahí una rojez o algo. Entonces vamos a tomar y lo vamos a aplicar como en todo el párpado móvil y en la parte de abajo así. Así nomás como, no mucho, no muy marcado, solamente como una aura de ese color que queremos. Lo que sí me gusta es como hacerlo un poquito así como extendido en esta parte del ojo, así como si fuera un cat eye. De hecho con todas las sombras me gusta hacerle un poquito así. ¿Qué más les puedo platicar de Busan? Pues Busan tiene 15 distritos. Es una de las ciudades que tiene más cosas por hacer, como les dije. Y pues hay muchas cosas interesantes por allá. Por ejemplo, está el Momo's Café, que es uno de los cafés más famosos de Corea del Sur. Ahorita les voy a poner imágenes del Momo's Café. Y es súper famoso por su comida y por el café. Vean, es que los cafés en Corea son otro nivel. Entonces, imagínense, para que ese sea considerado uno de los más importantes o más famosillos de Corea, es porque hay que visitarlo. También otro café que está ahí. Si eres ARMY tienes que ir a ver el café del papá de Jimin, Magnate, que además está súper bonito, parece de que un museo el café. Y además venden como mercancía de Jimin. Y también muchas veces el papá de Jimin va a ver ahí. Dicen, hay gente que le ha tocado que el papá de Jimin los atienda. Entonces imagínense que uno va a ese café y se encuentra al don señor papá de Jimin. La fantasía, amigos, la fantasía. Entonces vamos a seguir con el tutorial. Entonces vamos a ponernos una sombrita café, pero como súper ligera, o sea, como de hecho así que sea como que nada más igual el aura. Entonces no sé si ponerme esta y agarrar algún tono más como que se llama Seduce Me. O sea, perdonen mi paleta toda usada, pero es que amo esta paleta, la he usado un buen. De hecho, ya me compré una paleta coreana y espero pronto hacerles como el review de esta paleta. Es una paleta de Clio que es de la colaboración que hicieron con las chicas de aespa. Entonces, espérenlo pronto. También ya me compré un cushion y estoy muy emocionada porque ya me compré mi primer cushion coreano. Entonces, espero pronto también hacerles solo un video de eso. Entonces, creo que sí voy a tomar esta, la que se llama Seduce Me. Como pueden ver es como un cafecito, pero súper clarito. Vamos a tomarla con la misma brochita, como el otro está como súper tenue, pues no hay bronca. Y queremos justo que se vea como súper difuminadito. De hecho, en la parte donde realmente está como el maquillaje es en la parte de abajo. Entonces como que en la parte de abajo como que asienten más la sombra.
Y les digo, voy a hacer como como cat eye, extendiéndolo un poquito nada más. Y como pueden ver, es súper, o sea, casi parece que no traigo de que nada. Y les voy a dar un tip: cuando se pongan y difuminen así muchas sombras, sientan que como que se ve ahí un parche, o sea, como que sientan que no está bien integrado, como lo que yo hago es tomar una sombra como esta se llama Lies, de la paleta de Beauty Creations, y la tomo, y lo que hago para que se vea como súper integrado y que no se vea como que traes literalmente el parche de como si te hubieras puesto un sello, lo que hago es tomar este color y ponerlo sobre las sombras que acabamos de poner. De hecho, eso también le sirve, ¿saben para qué? Para bajarle la intensidad a las sombras. Por ejemplo, si ustedes no tienen una paleta coreana, que las paletas coreanas se caracterizan por tener una pigmentación como muy sutil y así, cosa que muchas veces acá en Occidente está difícil porque estas paletas pintan un montón, tienen un montón de pigmento. Entonces lo que pueden hacer es eso, tener como una sombrita vainillita o hueso. También está la de la otra paleta que es como un tono nude, así, tener una sombrita así y pasarla. También podría ser con un poquito de polvo translúcido como para juntar todo. Y eso es un gran tip si están empezando a maquillarse, si sienten que no se les integra bien las sombras, para que se vea así como difuminadito, que pasaste de que 10 minutos haciéndole así para difuminar. Ese es un gran tip y así. Otro de los lugares turísticos a los que súper me encantaría ir si fuera Busan sería el Asiad Auxiliary Stadium. Espero haberlo pronunciado bien, aquí les pongo el nombre, que es el estadio donde BTS ha tenido un chorro de presentaciones icónicas. Imagínense, o sea, yo me conformo con visitarlo, estar ahí, porque ahí estuvieron los chicos de BTS, pero imagínense ir a un concierto ahí con los chicos de BTS. Ay, increíble, sería como mi sueño hecho realidad. Y luego ahora viene lo potente. Primero vamos a tomar una sombra negra. Vamos a tomar y una brochita súper delgadita, de que esta es mi brochita la que voy a usar. Pero una brochita así es súper fundamental si quieren hacer maquillajes coreanos, porque es mucho como de detallitos y así. Entonces vamos a tomar una sombra café. Puede ser la misma café. Primero vamos a usar esta café oscuro para como delinear el ojo, y luego encima vamos a poner una negra. Ok, entonces, ¿qué más les puedo contar de Busan? ¿Qué otra cosa hay en Busan? La torre de Busan, que esa también es súper turística, que de hecho está como en un parque. Es como si estuviera en Chapultepec de aquí, de México, algo así les podría decir. Y la gente va ahí y hace picnic. Sí, es increíble. Literalmente es como el Chapultepec de allá de Corea. Entonces me gustaría tener muchísimo ir a la torre de Busan. Entonces vean, lo que estoy haciendo es como literal un delineado, pero con sombritas, o sea, que se vea como nomás así como difuminadito. Pero así, esto lo que hace es que te marca el ojo, pero sutil, ¿no? O sea, sin usar el delineado. El maquillaje de Jimin no tiene un delineado, como es maquillaje, pues como digamos más masculino, como de idol hombre, pues no tiene como un delineado como tal. Entonces nada más es como así enmarcar el ojo. También en la parte de abajo, donde están las pestañas inferiores, háganlo así. Toda su línea así de agua, como por afuera. Enmárquenla con ese color. Yo sí me gusta un poquito, nada más así como, nada más tantito, estirarlo hacia afuera, así como, pero nada, no lo vayan a hacer un catay así enorme, porque
no va así. Que también lo podrían hacer si quieren hacer como una versión como más femenina del look de Jimin, que también creo que quedaría muy padre. Yo sé que a lo mejor parece que no estás haciendo nada, pero les prometo que cada paso es importante, no se salten nada. Ahora sí vamos a tomar una sombrita café, que no vienen en ninguna de estas dos paletas, pero voy a usar esta, Twilight, y voy a usar el tono negrito este, que tiene como brillitos, pero en realidad es como, este brillito no se nota, ya difuminándolo, es literal, es una sombra negra, nada más que tiene ahí un poquito de brillo, se puede ver, pero realmente no tiene nada, es como una ilusión ese negro. Y ahora vamos a tomar con esta brochita la parte de atrás de mi otra brocha. Primero usamos esta para difuminar y esta vamos a usarla más, igual como si fuéramos a delinear, pero este sí ya quiero un delineado como más gruesecillo, pues, o más grande. Entonces con este vamos a tomar y déjenme tomar mi espejo y vamos a hacer sobre el delineado café, vamos a hacer como ya este delineado más chunky. Entonces van a hacer así el delineado como más chunky, ya más, no importa que les quede así como medio, no tan recto, medio feo, porque les digo que lo vamos a difuminar con un lápiz negro, entonces nada más quiero como que enmarcar la zona, no importa que les quede ya así medio cuchín, no importa. De hecho les digo, si lo hacen rápido y así sin tanto esfuerzo les va a quedar. Sí, porque ahorita me estoy tomando mi tiempo, ¿verdad? Y porque venimos echando el chisme. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo va quedando? También el corrector, si se dan cuenta, ya no se ve tan blanco, porque justo me gusta mucho ese corrector, porque cuando seca como que se oxida y como que agarra muy bien el tono de mi piel. Si ustedes son como igual como yo, que batallan mucho porque soy como muy blanca, pero tengo como un subtono como oliva yo. O sea, tengo como un subtono de piel medio difícil, la verdad. Y este corrector me ha funcionado mucho. Es el tono 325 Eggshell de L'Oreal Infalible. Y como podrán ver, ya como que ya agarró cuerpo, ya no me veo como fantasmín. Y bueno, la comida. ¿Qué comida podríamos comer en Busan? Bueno, si vas a Busan, como que la comida más típica que puedes encontrar en cualquier esquina, así como aquí los tacos, pues serían los dumplings. Pero los dumplings de huevo, que justo Jimin ha dicho que son sus favoritos de todo el mundo. Dice que él siempre que va a Busan, en cualquier lado donde te pares a probar los dumplings de huevo, van a saber increíbles. Entonces él siempre recomienda eso y siempre come dumplings de huevo cuando va a Busan, y que es algo como muy típico de allá. ¿Qué más? El sundae, el gimbap, ¿qué otra cosa? Y el ramyeon con kimchi y arroz. Eso es como súper típico de allá. Vamos a seguir con el tutorial. Entonces ahora sí vamos a tomar un delineador negro. Perdonen esta punta, pero es que no tenía un buen sacapuntas. Este es de Bobbi Brown. Y así está, ya está en las últimas mi pobre delineador negro. Entonces ahora sí vamos a hacer literalmente un delineado en toda la parte del ojo, desde el lagrimal hasta aquí, hasta donde termina nuestro... ¿Cómo se llama esta parte? ¿Ustedes saben cómo se llama esta parte del final del ojo? Entonces vamos a hacer... Este maquillaje es muy emo, de hecho, ahorita que lo pienso es como súper emo. Entonces, el maquillaje emo de Jimin. Vamos a hacer el maquillaje emo de Jimin. Y ya vieron la diferencia, sí se ve, ¿no? Ya se ve muchísimo más enmarcado, más emo. Y déjenme acabo el otro ojo. Y lo que vamos a hacer es que igual, difuminar. Este tutorial es sobre difuminar. La clave de este maquillaje es
la difuminación. Entonces vamos ahora sí a tomar una de las brochas, cualquiera. Yo a ver la chiquita, para que quede como más controlado, no se me vaya a ir hasta arriba, porque es lo que les digo, no hay que tapar todo el párpado, solamente es como enmarcado el ojo, sobre todo el negro. Solamente así como si volviéramos a delinear. Y bueno, vamos a hablar más de Busan. También saben que en Busan tienen un dialecto, o bueno, como un acento aquí, como los norteños que tienen su acento, ya saben. Allá en Busan también tienen su acento, su dialecto que se llama Satori, que de hecho hay videos de Jimin y de JK hablando Satori, así con su acento, y es lo máximo. Por favor, enseguida van las imágenes. 있는 것 같습니다. 되게 싫어. 니 몇 살이고? 이거 내보다 누나야가 아니라고? 그러면 내가 봐야 돼. 진짜 사나이 방탄소년단? 뭐 이건 내 아이가 이거는 완전 내지 이거는 박지민이 이거 딱 낸 거 같은데. 니 왜 그러노? 니 요즘 왜 그러노? 뜨름나. Quiero primero poner un poquito de sombra negra, nada más tantita, tantitita, para ir marcando como la forma de la lagrimita. Les digo, una nada más llega como, esta nada más llega como hasta bajito de la bolsita, para que sepas dónde está tu bolsita, como que sonrías. Yo sí la tengo marcada, pero hay gente que no se le marca. Si a ti no se te marca, haz eso, entonces nada más es como hasta allá abajo, ¿ya vieron? Qué emo me veo. Y esta sí más hacia abajo. Vamos, ¿viste? Y si nos equivocamos, pues se quita y ya es maquillaje. Hay que aprenderlo. Eso es lo padre del maquillaje, ¿saben? Esa es pues ese es el chiste de maquillarte y de aprenderte a maquillar. Si ustedes sienten que no saben maquillarse, porque yo estuve en ese lugar donde yo veía tutoriales y los intentaba y como que cero me salían y sentía que no era buena. De hecho yo nunca, no tenía sombras. Yo no tenía paletas de sombras porque yo decía, es que a mí eso de las sombras no se me da y no sé difuminarlas y no sé hacerlo. Pero con el tiempo aprendí que no es que yo no sepa, sino que a veces no sabemos usar los productos. Entonces, úsalos. Y a lo mejor dices, es que no sirve, no sé qué. Encuentra la forma de a lo mejor te funcione más. Hay algunos que sí no son para nuestro tipo de piel o nuestro tipo de textura o así. Y pues también es válido. Pero muchas veces también es que no sabemos aplicarlo, ¿no? El maquillaje es técnica. Entonces, si ya tienen algo que no saben usar o sienten que no les quedan las sombras y eso, maquíllense en su casa, así de que practiquen y van a ver que en algún punto van a empezar a ustedes mismos a encontrar trucos para su cara, para su tipo de piel y así, y ese es el chiste de maquillarte. Y ya estamos por terminar este tutorial, este maquillaje. Ya por último vamos a aplicar la sombrita. Sin bajar tanto, ¿ya vieron? Y luego se ve como el glitter. Voy a tomar esta que no es específicamente para difuminar, pero me gusta que está como cortita. O sea, hacerle así porque esta sombra como que libera el glitter más. Que cuando se difumine ya se va a ver más. Vean, o sea, este ya se ve como más lagrimoso. No sé cómo decirlo. Entonces vamos a tomar la misma brochita. Con este, como les había dicho, vamos a tomar este. Vamos a
¿Ustedes conocen algún otro lugar de Busan que les gustaría ir? Pueden dejarlo ya así porque el maquillaje de Jimin no tiene ni rímel, ni pestañas, ni nada. Simplemente tiene como el glitter así y ya. O pueden ponerle, si ustedes quieren, un poquito de delineador y enchinarse las pestañas. Yo me voy a poner un poco de delineador negro para enmarcar más. Pero no me voy a hacer cat eye, solamente literalmente voy a delinear la forma del ojo. Entonces voy a poner cámara rápida en este momento. Si quiero ponerle un poquito más de brillitos con esta sombrita. Y esta la vamos a aplicar con el dedito. Nada más. Ya dejarlo así, pero me está diciendo mi yo interior me está diciendo que le ponga brillitos, entonces voy a pegarle unos cuantos brillitos en las lagrimitas, como las estrellitas que tiene. Como no tengo estrellitas, pero sí tengo piedritas, entonces me voy a pegar unas poquitas piedritas y vuelvo porque eso es súper detallado y necesito máxima concentración. Ya le pegué piedritas de los dos lados, como pueden ver. Y ya lo único que voy a hacer es, ya encima de las piedritas voy a poner un poquito más del delineador que tiene brillitos, como para que se funda, como para que pareciera que también tengo glitter encima de los brillitos. Y terminamos. Ya lo pueden dejar así porque en el de Jimin no tiene las pestañas enchinadas como les había dicho. Lo único que sí tiene es labial, como muy nude. Vean, es como súper un labial nude que tengan ustedes y con eso terminaron. Este es el 03 de Bisú, se llama Estambul. Me gusta usar mucho este tono porque siento que es como mi nude perfecto. Inclusive tienen un chapstick como este. ¿Ves? Así como pueden ver. Yo creo que yo sí me voy a echar rímel, entonces voy a echarme rímel. Y ahorita regreso ya para ver el look final. El look final, ya nada más me puse un poquito de rímel, me enchiné las pestañas, pero no me las super curvié, nada más literal hice como de cada pestaña para que se viera como no tan arreglado. Y eso sí, mucha máscara de pestañas para que se viera como chunky, porque siento que eso va con el look. Si se manchan de rímel, ahí sí déjenselo, porque creo que va con el aspecto de este maquillaje. ¿Ustedes qué opinan? Creo que con lo que tenía en mi casa lo logré. Se ve bastante decente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí se parece o no? Llegamos al final de este video. No olviden de darle like, suscribirse, comentarme y todas esas cosas que les dicen que hagan los youtubers. Y sin más, los dejo. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.